Hola, Jazz. Hola, ¿se ¿Cómo me estás? escucha? Sí, ¿se escucha bien Bien. vos? ¿Me escuchás? Sí, sí, re bien. Estaba viendo que me estaba por quedar sin batería. No, cargalo. Yo lo estoy cargando, pero me estaba quedando sin batería. Pero bueno, Altos afiches tenés atrás, ¿eh? estaba por la mitad de la pared, pero sí, hay unos del piso todavía. Muy buenos, muy buenos. Bueno, esperamos que se junte un poco. Igual vamos bastante bien. ¿Vos todo Ahí bien? te muestro. Mira. ¿Cómo te trata Está la bien. cuarentena, Jazz? Horrible. Estoy Bien. viendo a Ronnie, Marcos, Evelyn, Muy bien. mis alumnitos y ex alumnitos. Qué contenta que me ponen. ¿El 40? ¿El CP 40? Del 40. Le Y mandamos del un saludo 62 grande. también. El 62 Pero también. bueno. Bien ahí. Bancando a la profe. Ahí está Marcos, hola. Hola, Marcos, Carp, Mati. Che, ¿te hiciste un mate o algo? ¡Cele! Ni un amigo Sí, mío, acá está mi Chori. mamá. Hola, Chori. Yo me hice un café porque ya el mate me está matando. ¿Tanto vivo? No, y mucha... Viste que estás mucho tiempo al pedo y nada, tomás mate, ¿qué vas a hacer? Entonces te hace re mal a la larga. Y uno ya no No, es yo no muy tomo mate joven. sola. Bueno. ¿Qué te interrumpí yo, Micaela? Escúchame. Sí. Como vi que a veces compartís... hola, Katia. Como ves, vi... Hola, Lau. Que a veces compartís música. Yo tengo música para compartir A mientras ver, esperamos un toque. dale, ¿sabes por qué no puse música? Porque me quedé sin compu. Oh, ¿por qué? Porque me la habían prestado y ahora me la pidieron. Ah, Porque malditos. me robaron un par a mí. Oh, qué bajón. De mucho. Bueno, ¿y qué? ¿No te podés comprar otra? Y ahora tengo que ver. No, sí, Te obvio, charlamos era un por chiste. privado. Che, bueno, se Ponete. llama... Hola, Abby. Hola, Abby. Se llama La Raíz. Son unos valencianos que hacen una música ahí media mezcla de ska con rock. Y esta se llama Entre Poetas y Presos y es una canción a la resistencia contra el fascismo de Franco. Está buenísima. Son unos pibes que se disolvió la banda hace re poquito. Ahí va. A ver si se escucha. Hola, Noé. Hola, Raúl. Dicen que no se puede poner música porque te sacan el vivo. Pero yo puse un montón de música antes. Nunca me lo sacaron. ¿Se escucha? Sí, sí. Locos que... Muy bien. Hola, Nati. ¿Le gustan los corazones? Manden corazones, manden corazones. A la alambrada. Somos los Muy que bien. fueron conociendo nada. Son geniales. Muy bueno. Bueno, como que vamos a ir sumando, joya. Bueno, hoy hablamos con Yasmín Muñoz. Ella es compañera de la agrupación negra de ATEN, es compañera del PTS en el Frente Izquierda y profe de CEPEN 40 actualmente. Y la idea hoy es poder charlar un poco alrededor de la educación en tiempos de cuarentena. La verdad que hay muchos debates alrededor de esto, si está bien, si está mal las aulas virtuales, si hay que evaluar, si no, bueno, de todas esas cosas vamos a charlar, pero algo que quería, hola Mica, algo que queríamos charlar con Yasmín y que nos enteramos esta semana, porque salió en la lista de la Dirección de Unidades de Detención de la Policía de Neuquén, un listado de pedidos de prisión domiciliaria, y en el listado entre ellos estaba José Poblete, que para los que no saben, y bueno, también los que saben, pero para los que no saben informamos, es el asesino material de Carlos Fuentealba,
Y bueno, hoy está pidiendo la prisión domiciliaria y bueno, la agrupación negra y el PTS y bueno, varias organizaciones también de acá de la provincia de Neuquén están haciendo una denuncia muy fuerte, digamos, por este pedido. Sí, sí, la verdad que ayer fue un baldazo de agua fría despertarnos y ver la noticia del diario. Y bueno, y empezó a ver por todos lados manifestaciones de todas las compañeras y compañeros docentes, bueno, y de otros sectores también, viste, re indignados, porque en realidad es todo un tema, lo de las cárceles y toda la movida que armó la derecha en realidad, Sí. alrededor de una noticia falsa que fue, bueno, vamos a alargar a todos van a alargar a todos los presos, y bueno, y a partir de eso, en realidad, los más beneficiados, como siempre, fueron los milicos de la dictadura y en este caso Poblete, que lo incluyen sin cumplir ningún requisito, además, porque supuestamente era para personas mayores de 60 años con problemas de salud, el tipo tiene 40, 45, y lo incluyen en una lista de los que deberían poder salir para resguardarlo del COVID. Y en realidad, así como sabemos, Poblete el año pasado y el año pasado, en distintos momentos, fue descubierto en la calle, yendo a la farmacia. Se supone que está preso el tipo, tiene perpetua, por haber sido el que disparó el tubo de gas que mató a Carlos Fuentealba. Y bueno, y él y los genocidas son los que, de la dictadura, digamos, los que han sido más beneficiados y que además son los que menos riesgo corren, porque la mayoría de los presos viven en condiciones infrahumanas en las cárceles. Y los genocidas viven, por ejemplo, en lugares, en cárceles individuales o de dos, con baño privado, pabellones VIP, y en las mismas condiciones estaba Poblete, así que sí. Y bueno, la noticia en realidad lo que plantea es que fue incluido por la policía en el listado, no que él lo hubiera pedido, lo que indica también cómo ellos tratan de garantizarse la impunidad, ¿no? Porque es la forma también de garantizarse que ante una próxima necesidad de represión de parte de ellos, los policías quieran reprimir sin temor a ir presos para toda la vida, que es lo que le pasó a Poblete porque logramos que lo metan preso, digamos. Claro, totalmente. Como que las fuerzas represivas quieren poner un precedente y una garantía a favor de ellos, como en el caso de Poblete, ¿no? Para después poder libremente hacer lo que quieran. Totalmente. Y yo pensaba en estos días sobre esto que íbamos a charlar, que vos me habías comentado, y pensaba en Carlos Fuentealba, ¿no? Que por ahí ahora tenemos que explicar quién fue, porque bueno, lo asesinaron en 2007, ya pasaron 13 años. Ahí veo que se conectó César Gómez, un compañero nuestro de la provincia de Buenos Aires, maestro, que se acaba de jubilar, que él estuvo acá en ese momento, en el 2007, vino a la marcha que se hizo, donde marchamos más de 30.000 personas cuando lo asesinan a Carlos. Y bueno, y a Carlos precisamente lo matan teniendo que salir a defender la educación pública, pidiendo lo mismo que estamos pidiendo nosotros todos los años y que estábamos pidiendo a principios de este año cuando por causa de la pandemia se decreta la cuarentena y bueno, y tenemos que todos terminar recluidos, pero en realidad estábamos en plena lucha en defensa de la educación pública cuando empezó este año. Totalmente. Y que además pedíamos por las cosas que se empiezan a expresar brutalmente también con esto de la pandemia y de la cuarentena, ¿viste? Sí, yo antes de avanzar sobre eso, a mí me parece importante porque esto es lo que comentabas vos, ¿no? Los partidos del régimen, los partidos tradicionales, o también, bueno, Juntos por el Cambio, los grandes medios de comunicación como el Grupo Clarín, han expandido esta noticia de liberación masiva de los presos, noticias totalmente falsas, porque una cosa es, digamos, la liberación y otra cosa es la prisión domiciliaria, en la cual no se le dio a todos los presos ni a todas las presas, pero se metió una discusión que lo impusieron los presos de Devoto, que fue justamente las condiciones de mierda que viven en las cárceles,
y que el 80%, bueno, Miriam Bregman denunciaba, el 80% de los presos y las presas están por delito contra la propiedad privada. O sea, y hay un porcentaje mínimo de los violadores, asesinos, femicidas. Entonces, y ni hablar de las condiciones de privilegio que viven los genocidas, gente, bueno, como Poblete, digamos, un claro ejemplo, pero bueno, justamente se generó alrededor, digamos, de estas falsas noticias un discurso muy reaccionario, muy de derecha, contra las condiciones de los en el servicio penitenciario, y la verdad que no está bueno, digamos, que se viva en la mierda, está, o sea, lo que venían exigiendo los presos justamente y las presas que viven con sus hijos en las cárceles, que están presas con sus hijos, eran mejores condiciones para poder llevar la condena, y hay muchos que ni siquiera tienen condena, el 40% de los presos en Argentina no tienen condena, entonces después vemos, digamos, estas noticias de estas prisiones domiciliarias de privilegio, porque realmente son así, de Poblete, y la verdad genera mucha indignación. Sí, ni hablar. Para mí estuvo muy bien Miriam Bregman cuando planteó que a raíz de todo esto que vos contás, de las noticias, esta noticia falsa que se generó así como para generar pánico en la gente, diciendo van a soltar a todos los asesinos, violadores, qué sé yo. Y tapar realidad. Y tapar la realidad de que estamos mostrando una crisis profunda. Totalmente, pero además lo que me parecía que estaba bueno que ella decía es cuando la gente va presa, o sea, lo que ustedes tienen que decir es si realmente quieren que los presos se mueran. O sea, si ustedes ya los condenaron a muerte porque están condenados por lo que sea, por un robo de una gallina, o por fumarse un porro, o por ustedes ya como los están presos le ponen un sello de que está preso para toda la vida y que si se muere por COVID no importa, digamos. Entonces, las condiciones espantosas en las que están las cárceles son como un castigo. Bueno, nosotros, los que militamos para tratar de cambiar este sistema capitalista de raíz, construir otro, lo que decimos es las cárceles no deberían estar para eso. No deberían existir, pero mientras tuvieran que existir, las cárceles se supone que son espacios donde deberían los presos poder hacer una nueva... No estoy hablando de violadores, no estoy hablando de asesinos, no estoy hablando de genocidas, estoy hablando de la mayor cantidad de presos que, como decía Miriam, son presos por delitos de la propiedad, que es robo, ¿no? Un montón de cosas por las que además mucha gente cae porque no le queda otra. Se supone que la cárcel no debería ser de castigo. La cárcel es para que vos puedas reinsertarte después en la sociedad, no para matarte, digamos. Entonces, sí, fue bastante terrible. Y como ya te digo, lo que expresa también es que lo mismo que pasa afuera, o sea, es un problema de clase, o sea, porque los que defienden a las patronales, a los gobiernos, como los milicos, viven en forma de privilegio. Los pobres que van presos, el pibe que le encontraron una planta de marihuana en la casa, qué sé yo, que va preso, no el narco, que es amigo del juez, del milico, qué sé yo, el pibe que va preso está en condiciones espantosas y sale y tiene condiciones espantosas de vida también después. Entonces, digamos, la sociedad de clases se expresa en forma brutal adentro de la cárcel también. Totalmente. Totalmente, bueno, el robo organizado y las redes de trata, que la policía que juega un rol ahí completamente, digamos, concreto, y bueno, la policía, la que te cuida, la que todo lo que dicen realmente es una mentira y son parte, digamos, del crimen. Sí. Que además lo podemos ligar recontra a la situación actual, o sea, la que te cuida es la que estuvo encargada de garantizar que a las 7 de la tarde vos no puedas salir de tu casa, o que después durante todo el día no puedas salir de tu casa, cuando además la gente se estaba cuidando sola, no necesitaba ninguna policía en la calle, y que además ha sido la que ha matado a palos a pibes de 12 años, apareció una chica muerta que supuestamente la detuvieron en San Juan, que supuestamente la detuvieron por el tema de que violó la cuarentena y apareció muerta en la celda. Acá en Neuquén le han pegado, bueno, a una maestra la pararon, le sacaron el auto, todavía no se lo devuelven, la trataron de una manera espantosa. O sea,
los que nos cuidan, digamos, no nos cuidan un carajo y están para cuidar en realidad a los mismos de siempre, ¿no? Al gobierno, a los patrones que despiden, ¿no? A los patrones que despiden, que supuestamente hay un decreto que dice que no se puede despedir y están despidiendo a todo el mundo, están bajando los sueldos. A esos no les manda la policía, nos manda la policía a nosotros. Sí, sí. Como a los trabajadores. Como a los trabajadores, perdón. Totalmente. Como el decreto, yo le digo el decreto Lassi, porque no hace nada. Claro, un mal chiste. Sí, a ellos no les hace nada. A ellos no les hace nada. El decreto no le hace nada a ellos, a nosotros obviamente, que supuestamente nos defendía un carajo, porque bueno, lamentablemente, digamos, los despidos siguen desarrollándose y cada día son más. Bueno, ya hay un debate que nosotros con Jazz habíamos preparado esto de primero discutir inevitablemente lo de Poblete porque fue una noticia importante y que nos parecía importante aclarar, porque también viene de la mano de este debate de las cárceles y que también nos parecía aclarar la posición política. Pero bueno, nosotros queríamos charlar con vos sobre, bueno, esta educación virtual, esta educación en tiempos de cuarentena, una educación rara, donde a veces parece que es medio para algunos, para algunos pocos, porque, bueno, no todos tienen acceso a internet, no todos tienen computadoras, o a veces en las familias hay una computadora para todos. Bueno, hay distintas realidades y distintos factores que impiden, digamos, que se pueda desarrollar la educación en los pibes. ¿Vos qué opinás? Mira, hay números concretos, nacionales y locales, que dicen que el 30% de los estudiantes y las estudiantes tienen una buena conectividad como para poder acceder a la educación virtual. 30%. O sea que tenés un 66, no sé cuánto por ciento que no puede. Eso dicen los números. Y la realidad, yo te digo en concreto, por ejemplo, en el colegio de la noche en el que yo laburo, que tenía anotados 16 alumnos, que los pude ver una sola vez, les mandé un trabajo hace un mes y 4 personas respondieron, o sea, el 30%. Y a de noche estuve haciendo de todo para tratar de comunicarme de alguna manera, porque yo los quiero ver, en realidad, porque quiero verles la cara, los quiero conocer, a la mayoría no los conozco, les tengo que mandar tareas a gente que no conozco, no tengo ni idea, ¿entendés? Y no es así la educación, o sea, la educación no se trata de bajar contenido, porque si es por eso, que les pongan una dirección de Google para que bajen tareas. La educación no se trata de eso, digamos. Se trata de construir con el otro, con la otra, conocimientos juntos, digamos. Si no les conoces la cara, bueno, anoche te intenté. De 16 personas me pude comunicar con una. Porque no tienen datos, porque la mayoría no tiene computadora, se maneja con el teléfono, las aplicaciones requieren bastante datos. Bueno, hoy la ministra de Educación decía que como están ellos en plan de tratar de que incluso se pueda evaluar la educación en la virtualidad, decía que ellos van a liberar la conectividad, qué sé yo, para Chamilo, para una serie de sistemas que funcionan en algunas escuelas supuestamente, que son redes internas. Bueno, en la mayoría de las escuelas no existe eso. Nunca se pudo hacer funcionar, nunca pudieron poner, ahí tiene que tener una central, que tiene que tener un funcionamiento específico, que tiene que tener internet. O sea, en mi escuela, por ejemplo, en el 740, esto lo saben las compañeras y los compañeros que laburan ahí, hay Luciana, por ejemplo, que la vi conectada, que es preceptora, ellos tienen que subir información al CPE, digamos, sí, al Consejo Provincial de Educación, y no tienen internet. O sea, adentro de la escuela, durante las clases comunes. O sea que olvídate que eso de lo que habla la ministra va a ser una cosa posible, digamos. Entonces, si vos me preguntas cuál es la realidad hoy, y la realidad es que, primero que la educación virtual, primero que no estamos preparados desde el punto de vista tecnológico para eso, porque no hay... es mala la conexión también de los teléfonos acá, todo, o sea, hasta los que tenemos acceso, no es de gran calidad. Es carísimo, entonces también accede un sector nada más.
Y además tiene que tener una computadora o un buen teléfono. Sí. Y ahora que dicen, bueno, ahora se viene una nueva fase, que como se va a extender probablemente la suspensión de clases, vamos a una nueva fase en la que vamos a tratar de que todos puedan conectarse y qué sé yo, lo hacen a través de mecanismos como esto que te digo, los sistemas internos de las escuelas que no funcionan. Funcionan en muy pocas escuelas. Es verdad que sí, en Neuquén Capital hay en algunas escuelas que funcionan, en la mayoría no. Entonces, es absolutamente desigual. ¿Qué pasa? Es absolutamente desigual. Entonces, yo tengo un montón de estudiantes que no, y que además tampoco tienen las condiciones en la casa, tienen un teléfono. Si vos tenés un pibe, una piba que va a la primaria, uno a la secundaria, la mamá que tiene un laburo, que qué sé yo, y todos dependen de ese teléfono, ¿en qué momento? ¿No? Más la devolución, más lo que vos le podés llegar a decir. Eso desde el punto de vista, digamos, de la cuestión objetiva. Y desde el punto de vista de la cuestión subjetiva, la verdad es que yo personalmente, y bueno, y las docentes con las que he hablado, y los estudiantes con los que he hablado, las estudiantes, no la estamos pasando bien. Bueno. O sea, es antinatural esto que está pasando. O sea, los seres humanos no somos seres sociales. Entonces, estar todos encerrados y que, a ver, ahí la INE dice, en el oeste las maestras llaman por teléfono a cada familia para acercarles las tareas. Claro, además eso, o sea, porque siempre, viste, que se nos dice que ahí se le empezó a acabar la batería, así que lo voy a conectar. Siempre el gobierno, viste, que pone la carga sobre nosotros. Bueno, los docentes que hacen, que no hacen, que hacen paro, que se olvidan de los pibes, que qué sé yo, y bueno, no, las docentes son estas. Sí, bueno, pero y para colmo, nosotros que estamos en contra de la vocación como idea así, de que vos te tenés que morir de hambre, total, lo único que importa es los pibes y tu vocación, pero la verdad es que las maestras le ponen de todo. Obvio. Le ponen su teléfono, ¿entendés? Llamar a cada una de las familias. Y además no solo llamarlas por este tema bueno, de te paso la tarea, cómo es, sino llamarlas para saber cómo están. Porque nosotros sabemos, hay zonas de la ciudad donde es más terrible que en otras, digamos, pero antes de que empezara todo esto, hubo un gran asentamiento en la cuenca, allá cerca de la Ruta Nueva, digamos, con miles de familias. ¿En Casimiro Gómez? Esas miles de familias, en Casimiro Gómez. Esas miles de familias son las que van a nuestras escuelas. Y son a las que les están pidiendo que se queden en su casa. ¿No? Que se queden en su casa, que no es una casa, que es una casilla, que no tiene agua potable, que en la que vive un montón de gente en un espacio muy pequeño. Entonces, quédate en tu casa y haz tarea virtual. Entonces, bueno, ¿qué hacen las maestras? Y se ocupan de saber si están bien, si están mal, si desarrollo social, que también la gente de desarrollo social, los trabajadores estuvieron denunciando que no les alcanza. Exactamente. Entonces, las maestras que están haciendo, tratando de ver eso, de si tienen para comer, porque además muchas de las familias viven del día a día, o sea, de lo que venden, por ejemplo, en el puesto de verduras, o de lo que venden, o el laburo que salen a hacer a la obra en construcción, o tienen trabajos en casas de familia, o bueno, todos esos trabajos que se dejaron de poder hacer. Entonces, esa gente dejó de recibir un salario. Esas familias dejaron de tener lo que tenían día a día para comer. Entonces, ¿qué hacen las maestras? Y ahí están preocupándose de tratar de saber cómo están y cómo lo resolvemos. Por eso, qué sé yo, el gobierno a nosotros, apenas decretó la cuarentena, el gobierno sacó dentro del decreto que a los empleados estatales, dentro de los que estamos los docentes, si nos encontraban violando la cuarentena, es decir, saliendo de nuestra casa para cualquier cosa, nos podían hacer un sumario. Nos podían hacer un sumario. Entonces, ¿qué pasó? La mayoría de la gente, además del miedo a contagiarse, o contagiar a nuestras familias mayores, ¿no? Que es lo que más miedo nos da a todos, creo yo, esto de, paréntesis, hablando del virus, decir, bueno, por ahí uno se la va a bancar, pero si tenés un familiar, una tía, un abuelo, una mamá, que pasa a los 60 y te da un poco de miedo salir y volver. Entonces, me perdí.
No, es el sumario que te dan si te rompes la cuarentena. Ah, claro. Bueno, y que igual hay escuelas en las que, por ejemplo, el CEPEM 44 o el CEPEM 34, hay varias escuelas donde el cuerpo de trabajadoras y trabajadores se organizó porque saben que hay familias que lo están pasando re mal. Uh-huh. Y entonces han juntado alimentos y los han llevado a esas familias, y son las familias que sabés, pero hay un montón que no sabemos y hay un montón que no nos podemos organizar. Entonces, la verdad que el gobierno ha tenido una política de decir, bueno, todos a su casa, quédense en su casa, como si realmente todos y todas pudiéramos hacerlo en buenas condiciones, sabiendo que la mayoría, porque no es ni mitad y mitad, la mayoría no puede hacerlo en buenas condiciones. Uh-huh. Entonces es un bajón. Ahí la... Perdón. Dale, decime. Sí, no, que la sensación que da, nosotros cuando, por ejemplo, nos volvimos a endeudar con el Fondo Monetario Internacional, ya veníamos denunciando que en los 90 hubo una reducción importante de empresas nacionales que se terminaron privatizando, tales YPF. Entonces hablábamos de una reducción del costo, el costo público, y esto veníamos denunciando que se iba a expresar mucho en lo que es el de financiamiento en la salud y el de financiamiento en la educación. Ahora, digamos, parece que este plan, o sea, además de que hay una pandemia de cuarentena y que realmente las clases no se pueden desarrollar normalmente porque sería una locura, sí, digamos, es como la educación empieza a hacerse solamente para un sector, este 30% del que estabas hablando, y el resto no importa, y el resto abandonó. Yo una noticia que sacaron los compañeros de Enclave Roja, la agrupación de la UNCO y de las universidades en el país. Y denunciaban cómo las universidades abandonaron, creo que era un 30-40% de estudiantes, abandonaron las clases porque no se conectaron. Tremendo. Claro, porque era una decisión consciente claro. que uno puede, bueno, sí, no, yo voy a dejar. Claro. Entonces, el contexto socioeconómico del estudiante no importa. O sea, si vos no te conectaste, chau, fuiste, no sos más estudiante. Entonces, yo creo que termina este plan, digamos, de hacer una educación más para privilegiados, reducir el costo y todo, digamos, con la cuarentena los gobiernos aprovechan a reducirla al máximo. Y es tremendo. Y esto de que los docentes salen y no pueden, y te sacan te sumarean, es tremendo, es un atropello. 60% de los estudiantes abandonaron, ahí me corrige Maybe. Claro, es una locura. Y además muchos de ustedes no cobraron. Claro, en realidad, sí, yo me quedé pensando en esto que vos decías, porque yo es algo que vengo re preocupada, pensando que cuando estábamos en la calle, cuando todavía podíamos todos y todas estar en la calle, el gobierno no había podido avanzar, el gobierno nacional estoy hablando, ¿no? Ni el gobierno anterior ni este habían podido avanzar en la reforma laboral que hace rato que quieren instalar, ¿no? Que es una reforma que tiene la intención de precarizar aún más los trabajos, que los trabajadores tengan que todos pagarse su obra social, todo, sí, que sacarle a los patrones cualquier tipo de carga, que no te pagan nunca más vacaciones. Bueno, parecido como trabajan todos los jóvenes hoy en todas estas empresas que encima ahora los están dejando desocupados y todo lo demás, ¿no? Como Starbucks, Globo, bueno, todas esas, las distintas empresas. A eso apunta el conjunto, digamos, ¿no? Y yo pensaba en esto, como decía, de la educación, va en el mismo sentido. Los tipos durante la cuarentena aprovecharon para avanzar con una reforma laboral, de hecho, porque han despedido, hay 2,5 millones de nuevos desocupados, suspendidos, a los que les han bajado el salario a nivel país. 2,5 millones, es una cifra zarpada, porque además si vos cada una de esas cosas la multiplicás por 3 o 4, que es la familia que hay detrás de cada uno de esos laburantes, es una porción re importante del país, digamos. Entonces, avanzaron con eso y avanzaron con lo que vos decís. ¿Hace cuánto nosotros venimos peleando ustedes en la universidad y bueno, y nosotros en educación en general contra la privatización, contra esto de que es solo para una élite? Entonces, con esto lo resuelven solo, encima vos desertaste. Entonces,
si vos tenés menos matrícula, tus gastos son menores porque pagás menos profesores, porque todo se transforma, el achique se hace solo, digamos. Tal cual. Aprovechan. Ahora, tal cual, aprovechan. Ahora, ¿qué pasa? ¿La guita esa alcanza más después en la universidad? No, ¿por qué? Porque por lo general, si hay menos, te dan menos. ¿Por qué? Porque se lo dan, por ejemplo, a los privados, a las universidades privadas, a las escuelas privadas, o sea, porque el año pasado, por ejemplo, en Neuquén, los subsidios a las escuelas privadas fueron de 1.150 millones de pesos. A las escuelas privadas que cobran cuotas carísimas y a las que no tendríamos por qué subsidiar, porque si vos querés tener tu negocio, pagátelo, digamos, ¿no? Esa plata debería ir toda a la escuela pública. Mientras le dan 1.150 millones a las privadas, a las escuelas privadas, a los nenes de jardín les daban 5,60 para el refrigerio. El año pasado, en diciembre del 2019, que fue el último dato que tenemos, porque este año ni siquiera llegaron las partidas porque no empezaron las clases. Empezamos y empezó la cuarentena. Sí, ni hablar de la millonada que se le da a las multinacionales petroleras, que son elevadísimas y son mayores que las regalías que uno recibe, o sea, desembolsan una cantidad de dinero para las petroleras, mientras que la educación se cae a pedazos, porque uno también piensa, bueno, volvemos a las clases, ¿no? Ponele que dentro de unas semanas, dentro de unos meses, se levanta la cuarentena, no sé cómo se va a seguir esta situación. Ahora, las escuelas, como venían denunciando los docentes a principio de año, antes de que pasara todo esto, no estaban en condiciones para que haya clases. Entonces, ahora menos, digamos. La verdad que hay docentes que no cobran todavía su salario, pero se les sigue pagando a las multinacionales petroleras millones y millones, se le rebaja el salario al 25% del sector privado, la burocracia sindical así, haciendo absolutamente nada, firmando el pacto social, mientras la discusión de las grandes fortunas, ¿dónde quedó? Porque hasta ahora el único proyecto que sé que está en el Congreso es de Nico y de Nicolás del Caño y Romina, del PLA. Esto fue terrible. Esto fue terrible. O sea, la agitaron 2 semanas. Le vamos a sacar al 1% más rico de este país y bla, bla, bla. Y ayer dicen, no presentamos nada. ¿What? ¿No? Y el único proyecto que se había presentado, que era el Frente de Izquierda, los tipos dijeron, no lo vamos a tratar ahora. Bueno, como si hubiera tiempo, además. O sea, se supone que es para realmente paliar la problemática que desató la cuarentena, no solo sanitaria, que es zarpada, sino también el desastre económico que está dejando. No, ¿sabes qué? Lo que sí hicieron fue congelarle el salario a los jubilados. ¿Viste que habían dicho que era hasta marzo? No, ahora dijeron que es hasta diciembre, che. Te lo confío hasta diciembre porque hay que hacer un esfuerzo por el país. Pero ¿sabes qué? A los más ricos no les saco ni un cachito porque es un quilombo. La cuestión de los impuestos es un quilombo. No, además así dice. Le pongo. Claro, le voy a pagar todo el salario que vos no le podés pagar porque ganás 8 millones, entonces no le podés pagar, se los voy a pagar yo. No, sí, es zarpado. Ahora la que quedó para el traste fue Ofelia Fernández. No sé si viste el video hablando del 1%. O sos muy ingenua o sos muy cualquiera, porque no quiero imputar. Pero, o sea, y quedaste para el traste. Votantes. No sé lo que dijo. Igual. Claro, sí, está bien. Ofelia es conocida. Claro, y habló así del 1%, qué sé yo. Bueno, mucho debate. No hay ningún proyecto para sacarle ningún impuesto progresivo a las grandes fortunas. O sea, nada, pero sí, obviamente, todos firmaron el pacto que se le sacaba un 25% al sector privado, que no se le va ningún aumento. O sea, los aumentos que ya estaban, que estaban fijados no se van a dar. Bueno, ATE, hace poco también, que ahora, qué bajón. Totalmente. Y ahora están diciendo, bueno, hay que ver qué esfuerzo hacemos los trabajadores, porque hay que tirar el país para adelante. No, sí, ni hablar. Me pareció importante igual lo que me preguntabas de los docentes que no están cobrando, porque en realidad hay todo un doble discurso que es re perverso, porque dicen que están preocupados porque los chicos y las chicas tengan clases virtuales. Bueno, hay miles, ahora no me acuerdo la cifra, pero a nivel provincial
hay miles de estudiantes que no tienen maestra, que no tienen profe, porque no salieron las horas. Y hay cientos de profes que no tienen horas porque no pudieron ir a la asamblea de cargos a tomarlos. Entonces, les estamos exigiendo hace más de un mes que hagan las asambleas virtuales al gobierno, las asambleas de cargo para que cada docente pueda tomar sus horas y no las hacen. ¿Por qué? Porque se están ahorrando esa guita. Guita que estaba presupuestada, o sea, que se la están gastando en otra cosa. Porque entonces, hay docentes sin laburo, y estar sin laburo es estar sin laburo, o sea, tenés que ver de qué vas a vivir, con qué vas a pagar el alquiler, porque además dijeron que se iban a congelar, pero es mentira, a la gente le están cobrando igual todo, entonces a todos nosotros. Entonces, hay gente sin laburo y además hay un montón de pibes y pibas que no tienen docente. Entonces es un chamullo también lo de la escuela virtual, ¿entendés? Porque además ni siquiera le pones el docente enfrente. Y otra cosa que también me parece importante es que montones de docentes tampoco tienen computadora, ni tienen internet. ¿Entendés? Entonces, ¿desde dónde querés que ese trabajador, esa trabajadora pueda llevar adelante la tarea esta de acompañar a las chicas y a los chicos, aunque sea en forma virtual, aunque sea acompañarlos, digamos? Porque lejos estamos de educar en estas condiciones. No, y lo último que te quiero decir, que también es una denuncia que me parece importante. Montones de trabajadoras no cobraron su salario, ¿sí? Deberían haberlo cobrado y no lo cobraron, de la educación. Y no lo cobraron todo el mes pasado, y este mes les pagaron junto todo lo que les debían, ¿no? Febrero, marzo, o marzo-abril. Y al pagarle todo junto, les descuentan la cuarta categoría, porque se pasan del límite, entonces le sacan un impuesto resarpado, le sacan un montón de plata de su salario, porque el gobierno se atrasó en pagarles. Sí. Entonces es todo muy perverso, siempre salimos perdiendo nosotros. O sea, la conclusión es esa. Ayer hablaba con varias de mis estudiantes, que estuve charlando con varias por esto del vivo que íbamos a hacer hoy, qué sé yo, y varias me dijeron que se quedaron sin laburo en este mes de cuarentena, mes y medio. ¿Entendés? Entonces, somos todos, eso somos, la misma clase, somos la misma clase que es la que pone siempre el lomo. O sea, mis estudiantes, mi compañera de laburo, somos a los que siempre nos meten la mano en el bolsillo. Entonces, por eso igual nos estamos organizando, porque más allá de la cuarentena, los trabajadores nos seguimos organizando. Mañana, por ejemplo, va a haber una conferencia de prensa en Sanón por el tema de los puestos de trabajo, por ejemplo, por el tema o sea, contra las suspensiones, contra los despidos, y además para lanzar una importante campaña por las trabajadoras y trabajadores de las fábricas recuperadas, que la están pasando muy mal en este momento. Para empezar, Sanón, por ejemplo. Mañana hay eso, y el lunes las trabajadoras y trabajadores de educación hacemos una movida también 10:30 de la mañana nos juntamos en el monumento, guardando las distancias de 2 metros, con nuestros barbijos y los que podamos alcohol en gel, para ir a reclamarle al gobierno esto, que no les paga a las compañeras, que los estudiantes no tienen conectividad, que no llegan los módulos alimentarios a las familias de nuestros alumnos, todo eso. Y que queremos además que se pongan ya a arreglar todas las escuelas, porque el día que haya que volver, van a estar en las mismas condiciones que estuvimos reclamando porque no estaban bien. Jazz, para mí, o sea, escuchándote hablar, la verdad que da un poco de escalofríos porque o sea, como el gobierno, como un Estado abandonó a miles y miles, millones de pibas y de pibes en todo el país, porque la realidad es que, o sea, decíamos, solamente un 30% tiene acceso a la educación virtual. La educación cada vez se va convirtiendo en una educación de privilegio, y que el Estado haya abandonado así, o sea, y después nos hablan de esfuerzos y todo, pero bueno, hay pibes que se están quedando sin laburo, entonces después te dicen no, porque vos abandonaste la facultad, o el terciario, o el secundario, porque no pudiste conectar. Porque no tenés voluntad. Claro, entonces, no, vos me abandonaste, tendría que ser eso, porque es un abandono completo por parte del Estado, pero bueno, lo que venís contando, y para mí está bueno, y esto que como uno, digamos, tiene también una perspectiva de organización y unidad entre docentes, estudiantes, cómo empezamos, digamos,
y los trabajadores, las gestiones obreras, cómo empezamos a organizarnos, a unirnos para dar una pelea para que justamente esta crisis sanitaria, esta crisis económica y social no se descargue sobre nuestras espaldas, porque realmente nos están tomando el pelo. Y que, bueno, hay millones de estudiantes en todo el país, miles en Neuquén, que hoy están siendo abandonados por el Estado, no pueden acceder a la educación. Entonces, esto era impensado en Argentina, va. Yo igual me parece importante tomar ahí eso que estás diciendo, porque en realidad yo creo que lo que se desnuda con esto es que el Estado no está para protegernos. O sea, este Estado dentro del capitalismo, ¿no? Los estados como el argentino, en realidad lo que hacen siempre, pero que ahora se ve, es proteger a los patrones, defender sus intereses y mantenernos a raya a los laburantes. Y obligarnos a que bajemos la cabeza, vayamos a laburar para poder darle de comer a nuestros hijos, para poder salir adelante, porque si no, en este sistema, si no, no podés sobrevivir, si no salís a laburar, y que bajes la cabeza. Y el día que la querés levantar, ¿qué hace el Estado? Se encarga de hacértela bajar de nuevo, o con la justicia, o con la policía, y apoyando a los patrones que te despiden, que te bajan el sueldo. O sea, el Estado, dentro de este sistema, que es algo que por ahí mis alumnos me han escuchado mucho decir, y siempre me decían, profe, qué zurda que sos, pero igual nos queremos. El Estado está para eso, o sea, el Estado capitalista, la función que cumple es garantizarle las ganancias a las empresas. Existe solo para eso. El día que nosotros podamos expropiar a los dueños de todas las grandes empresas y poner el sistema a funcionar en función de todos nosotros, de la mayoría de los que hacemos que el mundo funcione, no va a ser necesario ese Estado, digamos. Sí. Entonces, digamos, me parece importante señalar eso, me parece importante que está bueno poder ver cómo esta crisis lo deja al desnudo. Deja al desnudo. ¿A quién cuida? Cuarentena, todos a la casa, y si no te manda la policía. Y no hay un test, loco. O sea, ¿por qué no pusiste la guita que le pagaste al Fondo Monetario Internacional todo este tiempo? Porque recién ahora, está toda la discusión del default. ¿Por qué no pusiste esa guita en la salud? Loco, a los trabajadores de la salud les van a bajar el salario en la provincia de Buenos Aires. Están discutiendo eso, ¿entendés? Los trabajadores de la salud, que después se llenan la boca y se están aplauden. Aplaudamos, no nos aplauda. Dale laburo, dale condiciones de trabajo, contratar a los trabajadores para que no tengan que estar súper explotados 12, 16 horas laburando, hacerles los test. La mayor cantidad de enfermos en el sistema sanitario, uno de los países somos nosotros, un desastre. Entonces, digamos, me parece que eso, la cuarentena lo que mostró es eso, para quién gobiernan los que gobiernan, esté quien esté ahí arriba, digamos, para quién gobiernan los que gobiernan, y cómo el Estado funciona así, funciona para defender los intereses de ellos. Por eso, Techín dijo, voy a despedir 1.500. Al otro día, Alberto Fernández dijo, no, te saco un decreto en el que vos no vas a poder despedir a nadie. 2 días más tarde, Techín dijo, che, los despedí. Ok. Digo lo que dije. ¿Entendés? Y listo. Sí. Se acabó. ¿Y el Estado? ¿Está preso Techín? ¿Está preso el dueño de Techín? No está preso. Ni notificación. Entonces, dale. ¿Qué? No, ni una notificación, digo, eso es lo que decís. Allá arriba se dijo que se le iba a cobrar un impuesto, no se le cobró. Allá arriba se puso un decreto, luego no les importó. Ahora, nosotros tuvimos que cumplir la cuarentena porque si no, a los docentes los sumarean, porque si no te meten una causa penal. Y una causa penal en Argentina, cuando querés buscar laburo, es muy difícil, porque tenés que mostrar antecedentes de ya. A nosotros nos recortan un 25%, hay docentes que no están cobrando, hay trabajadores de la salud que están trabajando de una manera súper precarizada, pero a ellos todavía nada. Millones y millones todavía los subsidian.
nosotros 10.000 pesos que todavía, ahora en mayo se van a cobrar, algunos van a cobrar en junio. Nos vienen chamullando con las solidaridades, con el impuesto a la ganancia hace un montón de años y se ajusta muchísimo más ese impuesto porque a los que tenemos que solidarizarnos es pobres con pobres. Entonces, la verdad que es una vergüenza y bueno, hay que seguir denunciando y obviamente organizándonos para dar esta pelea en conjunto. Y yo creo que esta discusión de la educación, o sea, la defensa de la educación pública, cuando el Estado te dice, bueno, el 60% abandonó, tenemos que defenderlo, ese 60% a morir porque es defender la educación pública. No puede decir que abandonamos porque no pudimos conectarnos virtualmente. Es una locura. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Bueno, sí, 2 o 3 cositas quería decir antes de irme. No sé si todavía seguirán conectados mis ex estudiantes y mis estudiantes, pero la verdad es que los extraño a todos. O sea, no está bueno no verlos. Obvio, totalmente. Eso. Bueno, pero te están siguiendo, bien ahí. Y qué mejor, digamos, poder transmitirle, digamos, que hay que organizarse. Yo creo que hay mucha bronca acumulada y que tenemos que canalizarla en organización, seguir manteniendo la bronca. Es un gran motor, yo opino que la bronca y el odio es un gran motor también para organizarse y decir que no nos jodan más, loco. Yo, la verdad que no quiero que me rompa, no quiero pagar más crisis. Totalmente. No, pero me parece re importante lo que decías de esto de organizarnos todos juntos. Y de paso pasamos unos chivos. Dale. El CEPROF habilitó un número de teléfono para todas las personas que sean despedidas en medio de la pandemia para ponerse a disposición. Hay jóvenes que se están organizando, que se pueden comunicar a través de las páginas de la Juventud Trabajadora, el PTS, a través de las páginas de la universidad. Están yendo a hacer voluntariado en la textil los compañeros de la universidad, así que si se quieren sumar a comunicarse con los compañeros de la universidad. Está en izquierdadiario.com para estar recontra mil informado de todo lo que está pasando, y nos tenemos que seguir organizando porque todo lo que conseguimos lo hemos conseguido con lucha a lo largo de la historia de la clase trabajadora, así que, y la juventud es un gran motor. Así que nada, nos vamos a seguir encontrando en las calles y por acá también, si fuera necesario. Así Obvio. que hay un montón de días, hay un montón de días para seguir organizados y organizadas, y yo los llamo a todos los que fueron mis estudiantes, a los que son, y de lo que no hablamos, que me habían pedido que hable, y no hablé, yo doy educación sexual en la escuela, educación sexual integral doy yo. Y entonces mucha gente al principio se asusta, mis alumnas me odian porque me dicen, no, porque usted, bla, bla, bla. Y después, cuando nos ponemos a charlar, nos damos cuenta que es mucho más copado, o sea, que es mucho más abarcativo que el tema, ¿viste? Por ejemplo, el aborto, que es una cosa recontra polarizada. Pero bueno, me parece que esa es una que podemos abordar en algún momento porque creo que es una charla piola para hacer. Me encantó, en serio. Hagamos un vivo y que hables de educación sexual. Yo estudio un poquito también. Dale. Podemos invitar a otra gente también. Te mando un abrazo gigante. Chao a todos y a todos. Adiós. Chao, gracias a todos. Chao. Ahí cierro. Chao.